Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Las emisoras de la radio cadena Democracia presentan el programa de opinión más influyente de la radio. Una de las prioridades más importantes, señor doctor Guarderas, que ustedes tienen que eliminar si reciben el beneficio mayoritario en conjunto o individualmente del pueblo ecuatoriano en las votaciones del próximo año? Muchas gracias, Gonzalo. Santiago, bienvenido, muchas gracias. Un gusto compartir este panel con César y con Medardo. Un saludo a los radioescuchas. Nosotros hemos señalado con precisión que uno de los temas que afecta a la democracia es justamente el haber ganado elecciones con un 50 o un 60% y luego asumir y cooptar el 100% de las instituciones. Lamentablemente, el Consejo Nacional Electoral no presta, justamente por su composición, una garantía de imparcialidad. Creo que el sistema anterior que permitía el que las 7 fuerzas más representadas tenían un control interno mutuo que garantizaba el que las elecciones se pueda respetar el voto ciudadano. Justamente por esta composición que actualmente tiene el Consejo Nacional Electoral, es que hay una preocupación no solo de los partidos, de las organizaciones sociales, ciudadanas, del ciudadano a pie, que lo que pretende es que se respete su voluntad. Y entonces, en esta circunstancia, es que todas las organizaciones, y yo digo que van más allá de las organizaciones políticas que están en el pacto lo que estamos buscando es transparencia. Lo que estamos buscando es que se respete la voluntad soberana, que gane el que mayor votos ha sacado. Y en eso queremos transparencia en los procesos que lleva adelante el Consejo Nacional Electoral, en los 8 procesos, que haya transparencia en el sistema informático, que haya transparencia en el momento de contar y de publicar los votos, y que igualmente se controle la propaganda estatal, porque pretendemos una competencia igualitaria, justa, que permita, bajo las mismas condiciones de oportunidad entre todas las organizaciones políticas que van a competir, el que se respete ese poder ciudadano. Creo que una de las circunstancias que tiene que meditarse inmediatamente si somos gobierno por parte de la lista 6 es que tenemos que modificar la Constitución a efecto de que la composición del Consejo Nacional Electoral se elimine en la forma que actualmente existe y que podamos garantizar al país un Consejo Nacional Electoral que permita aplicar los principios consagrados en la Constitución y que dé garantía a todo mundo que en cualquier evento, en cualquier comicio electoral, siempre se va a respetar esa voluntad soberana, y no solamente en ello, sino en otros aspectos que son propios del derecho de participación de los ciudadanos, como son las consultas, como son las revocatorias, que las firmas no sean tramposas, que el tema del padrón electoral esté perfectamente confeccionado, que haya la participación de veedores, pero veedores reales, serios, como lo que estamos haciendo ahora con el caso de la Organización de Estados Americanos, y que garanticen que esa participación sea amplia, sea completa y que además respete esa transparencia que todos exigimos. ¿Qué esperanzas hay de que la oposición gane las elecciones? Si coloca, y voy a dar una primicia, me dijeron a mí también, y hay la dupleta en el sector oficial, y hay la dupleta. Rumores. Lenín, Vinicio. Tenga la bondad. Gracias, Gonzalo. El problema de la democracia en el Ecuador y de la integración de los organismos que deberían controlar y garantizar la pureza de los sufragios se viene reclamando desde hace 9 años, porque el actual esquema constitucional no garantiza de ninguna manera la imparcialidad, no garantiza que los actores políticos puedan participar en un proceso en igualdad de condiciones. Y eso se ha visto en los últimos procesos. O sea, no es una inconformidad de última hora, no es un reclamo de última hora, es un reclamo permanente y continuo de todos los movimientos y partidos políticos, y a todo nivel.
los movimientos y partidos políticos que acceden al Consejo Nacional Electoral para su reconocimiento, en un mes están reconocidos. A los otros no, a los otros se les hace la vida imposible, se los niega. En los procesos electorales tienen todas las posibilidades de promoción los movimientos oficialistas o los afines del gobierno, a los otros no. Se llegó al extremo de romper el silencio electoral, mofándose de la autoridad, que en esa época era el señor Paredes, que fue a decirles que por favor no hagan promoción, cuando debió haber como autoridad ponerse firme e impedir que se viole la ley. Pero nada de eso hizo caso. Frente a todas estas circunstancias se constituye un gran frente por la transparencia electoral. Y naturalmente, como ha sido política del Consejo Nacional Electoral, recibe con los brazos abiertos, como diciéndoles, sí, vengan, hablen. Aquí ustedes pueden pedir con confianza todo lo que ustedes quieran, que se les negará con cultura. Ese creo que fue el lema de estos señores. Entonces, educadamente nos reciben, pero nos niegan absolutamente todo. ¿Usted confía en el señor presidente del Consejo Electoral? No, ¿Qué le ha demostrado él? Que es una persona porque es un ciudadano educada, muy fino, que no es un juez imparcial. Él no es un juez imparcial. Porque tiene su corazoncito verde, entonces naturalmente, y como le pusieron a él en la presidencia, porque hay que recordar cómo llegó a la presidencia. Claro. En una semana dejaron sin efecto una nominación interna que tomaron sin el visto bueno, al parecer, de los jerarcas del partido. Le pusieron al señor Salazar y después le destituyeron en una semana a una vocal. Le pusieron a otra que supuestamente había sido elegida como suplente hace muchísimos años. Hicieron una conformación que es lo que tenemos ahora. O sea, se vio aquí la ley abierta y descaradamente para mantener el control total con las personas de absoluta y total confianza para el gobierno y para el movimiento Alianza País, lo cual no garantiza la independencia. Un juez es un juez. Y la primera característica de un juez, si es más aún electoral, es su total y absoluta independencia con todos los partidos, movimientos políticos a los cuales tiene que garantizar su libre e igualitaria comparecencia y no dar favores a nadie. Entonces, por eso les repito, cuando todo este acuerdo de transparencia electoral va al Consejo Nacional Electoral por escrito, y eso lo conocen todos los medios de comunicación, se pide, primero, que por lo menos en todos los organismos provinciales electorales se ponga a un delegado de los partidos, porque no puede ser posible que ellos tengan el control total del Consejo Nacional Electoral y de todos los consejos provinciales. No se hizo caso. Segundo, que se haga una verdadera auditoría del padrón electoral, porque viene arrastrándose una serie de falencias. Y la famosa auditoría que ellos organizaron no significa que vayan como simples observadores los delegados de los movimientos o partidos. No, se les pidió que por favor intervengan directamente en estos procesos. Educadamente dijeron, sí, vengan, ustedes les vamos a permitir el acceso, pero no se hizo nada. Tercero, que como ha sido práctica mundial, no solamente del Ecuador, se permita la participación como observadores internacionales en todos los procesos de la OEA, de la Comunidad Europea, de la propia UNASUR. Porque si no, aquí solo nos traen al UNASUR y a los demás ni siquiera los invitan. Entonces se les pidió que por favor inviten a todos. Es una práctica universal, no es un pedido del Ecuador. En todo el mundo, en todos los países, la observación electoral garantiza que el organismo que está organizando el sufragio ha hecho bien las cosas. ¿Cuál es el problema? Porque ahora es mal visto. Si eso se han hecho históricamente en todos los países y desde hace muchísimas elecciones. Después de eso, se les pide que por favor permitan que todos estos procesos de la organización del proceso tengan la representación de los miembros de los partidos y movimientos políticos que conforman el acuerdo de transparencia. Se dijo que sí, que hasta oficina los iban a dar, no se dio nunca. Después se le dijo que por favor, si están cambiando a última hora, están suprimiendo las juntas intermedias por un sistema de escrutinio que es a través del escaneo que nos permite conocer el software y el hardware, porque el software es fundamental para ver si esos escáneres pueden reconocer adecuadamente las actas de escrutinio que se van a escanear, porque aquí como se hacen eso manualmente, la caligrafía de una persona a otra difiere. Todo eso se dijo, sí, verbalmente, pero ninguna de las cosas se cumplió. Sí. Cuando se comienza a hacer la auditoría, por mi pedido se convoca al director de registro civil y ven el director de registro civil y da unos datos pero escalofriantes.
Primero, que reconoce que hay miles de muertos que no han podido sacarse del padrón por unas fallas técnicas, porque en los formularios que se ingresan las defunciones no constan la cédula y ellos solo reconocen el número de la cédula para efectos de excluirlos. Efectivamente, existen todas esas personas de más de 100 años, porque si nosotros tomamos en consideración los datos del registro civil, el Ecuador ha sido el lugar donde existen más longevos en el mundo. Entonces, todavía existen personas de 120, 130, 140 años y votando. Que eso se debe a una falla técnica, porque cuando no tenían recursos supuestamente no se actualizó el sistema. Se conoce públicamente. Y ahora, después de todos estos procesos donde pensamos que se iba a depurar, la señora vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral dice que sí, que se han detectado las fallas y que solo hay el 1% de errores en todo el padrón. 1% de errores, dijo ella. Es una maravilla de padrón. Pues. Cuando históricamente nosotros solo tomamos en consideración el porcentaje de personas que no votan, que está entre el 20 y el 25%, demuestra que ese padrón no es el adecuado, porque ni siquiera se ha logrado excluir a todos los ecuatorianos que salieron hace muchos años al exterior por la migración y que siguen constando acá. Yo les dije que, señores, hay mecanismos lógicos para depurar el padrón. Por ejemplo, yo sugerí que termine ya el proceso de resedulación, porque era un absurdo que nosotros tengamos la cédula antigua y la nueva, y las dos valgan. Y después de 5 años descubrimos de que solamente se han recedulado, creo que aproximadamente 5.500.000 ecuatorianos, de los 14 que dicen que hay solo en el padrón, no de los habitantes, que tendremos un número mayor. O sea, los datos no cuadran. Y esas cosas sembraron la desconfianza técnica, no política, sobre un documento. Hay una desconfianza técnica. Pero naturalmente. ¿A qué le llama usted desconfianza técnica? Que no cuadran los valores que constan en el padrón electoral frente a los otros documentos públicos, por ejemplo, que se tienen en el INEC. Los trabajos que hace el INEC no cuadran con los del padrón. Los censos tampoco cuadran. Entonces, mire, algo está mal. Y la garantía que tiene que tener el ciudadano, y especialmente los políticos que quieren participar en una elección, es tener un documento donde sepan exactamente cuántos ecuatorianos hay empadronados, cuántos en cada provincia, cuántos en cada distrito, que hasta ahora no nos dicen cómo van a conformar, porque ahora las noticias son espeluznantes. Ellos siguen cambiando todos los reglamentos, a pesar de que constitucionalmente está prohibido hacer reformas legales. Ellos siguen dictando reglamentos, siguen haciendo cosas. Y no nos dicen exactamente cómo vamos a mejorar, porque dice que ahora están en un proceso para ahorrar recursos. Entonces, en vez de 117 millones van a ser 113 millones o 103 millones, algo así. Bajaron 5 millones. Entonces, todas esas cosas, mire usted, no han dado respuesta. La otra, la más crítica, señores, ¿qué van a hacer frente al uso y abuso de los recursos del Estado en la promoción electoral? Y al no control que existe a las autoridades del gobierno, que fue el reclamo masivo de todos los partidos, porque no es correcto que ellos tengan todos los canales estatales abiertos, no exista control en el gasto electoral, y a los otros se les quiere controlar al milímetro. ¿Qué dice la franquicia? Usted debe haberse acercado y discutido respecto a esto. Entonces, ¿qué instruye la franquicia? Sería la pregunta. Que en el Ecuador la concentración de poder está llegando a niveles insostenibles. El que responda a un pedido legítimo de las organizaciones políticas nacionales del Ecuador, a una solicitud de veeduría internacional por parte de la organización más importante del continente, que es la OEA, primero nos extraña que no sea el presidente del Consejo Nacional Electoral el que se pronuncie, sino el presidente de la República. Parecería ser que efectivamente el presidente de la República es el presidente del Consejo Nacional Electoral. Y como dicen en derecho a confesión de parte, relevo de prueba. Ahí está la prueba de que el poder en el Ecuador considera que la institucionalidad de todo el Ecuador es de su propiedad. La reacción virulenta del presidente de la República demuestra con absoluta claridad el que cualquier pedido que no esté sometido a la voluntad omnímoda del poder es satanizada, es adjetivada y es considerada un ataque directo a su gobierno.
Segundo, me parece que Y el presidente es muy celoso de estos temas, ¿no? además Defiende a la franquicia como de lugar. Además desconoce la posición legítima de las organizaciones políticas nacionales que están alertando para que luego no se diga que los pedidos de veeduría se hacen por otras consideraciones. Un año antes de que se hagan las elecciones, le hemos pedido al Consejo Nacional Electoral hacer esa invitación a veedurías internacionales. Lo que hemos hecho con la OEA vamos a hacer con la Comunidad Económica Europea. Es decir, los organismos de observación técnicos que tienen una enorme capacidad y que son absolutamente imparciales, que no tienen ningún compromiso con ninguna de las partes en un proceso electoral, son garantía de que el acompañamiento garantice que el resultado de las elecciones no sea cuestionado, que tenga legitimidad y que todos estemos tranquilos de que el voto de los ciudadanos se respetó en todo trance. Por lo tanto, a mí me parece que en este momento el Consejo Nacional Electoral está en deuda con la ciudadanía. La veeduría exige que la auditoría a todo el proceso electoral sea acompañado por las organizaciones políticas. El Consejo Nacional Electoral se resiste a ese proceso. Es decir, como decía Medardo, nos dicen, bueno, lleven, pero aquí la cosa se hace como se hace. Es decir, no hay participación. Si fueran tan democráticos y fueran tan participativos y no tuvieran temor absolutamente a nadie, yo creo que deberían estar felicitando que vengan observaciones internacionales de todo el mundo a legitimar el manejo técnico del proceso electoral, la absoluta solvencia de este Consejo Nacional Electoral. No entendemos por qué esa resistencia a que organismos internacionales que no les son afines, que han sido críticas en anteriores informes de veedurías, estén en el Ecuador. Por lo tanto, este no es un problema ideológico, este no es un problema de partidos, este es un problema de búsqueda, de garantizar que el proceso electoral que se avecina en el 2017 sea un proceso que esté liberado de cualquier sospecha y de cualquier duda. Y que si el presidente de la República o la presidenta de la República que salga de ese proceso electoral tenga la certeza absoluta de que en ninguna instancia en este proceso se puedan hacer cuestionamientos que deslegitimen el nacimiento de esa nueva autoridad. Sí, pues, el Consejo Electoral está obligado por la ley y por la Constitución a garantizar la participación de la sociedad en el control y en el acompañamiento de los procesos electorales. Las veedurías internacionales no son un invento nuestro, son una realidad que en el sistema electoral de todos los países se ha convertido en una institución. Lo que sucede en el Ecuador es que el Consejo Electoral quiere misiones de observación de aplaudidores que vengan a decir que todo es perfecto, que todo está maravillosamente bien hecho, como la propaganda del gobierno que dice que el Ecuador es la isla de la fantasía, aquí no hay crisis, aquí todo está maravillosamente bien. Pero cuando una observación internacional establece en su informe algunas constataciones que evidencian fallas en el sistema electoral y hay críticas técnicas sostenidas con soporte institucional técnico, eso les molesta, eso les desagrada y por eso la OEA desde el 2011 no ha sido invitada a participar en los procesos electorales como veedor. Solamente las organizaciones afines al correísmo son las que están en primera plana aplaudiendo todo. ¿Cómo piensan imponerse de que sea, le pregunto a Santiago Guarderas, de que sea invitado una delegación de la OEA al comicio? Todas estas acciones van encaminadas justamente a conseguir ese objetivo, sin perjuicio de que la OEA también lo pueda venir, es decir, podría por sí mismo hacer esta actuación. Vea, yo creo que aquí lo que está en juego es fundamentalmente la voluntad popular. Yo pregunto a los ecuatorianos. ¿Por qué está en juego la voluntad popular? Claro, por supuesto, porque fíjese usted, si yo tengo privadamente, concentradamente todo el proceso electoral, indudablemente eso me genera cierta preocupación. No estamos diciendo
absolutamente nada. Justamente para destruir esa posibilidad de que pueda ponerse en juego, es que se toman todos los mecanismos, todos los recaudos a efecto de que haya transparencia. Recuerde usted que la publicidad trae como consecuencia la transparencia. ¿Qué es lo que decimos? Usted va a llevar adelante, usted, y aquí una pequeña corrección, Gonzalo, son 5 miembros nada más del Consejo Nacional Electoral. Perdonas. Ustedes 5 únicamente del partido del gobierno, son 5 de que 5. manejan, que tienen toda la administración de todo el proceso electoral, que van a manejar el Con sistema el doctor informático. Moyes son 6. Ya. Entonces, ¿qué es lo que le digo? ¿Qué es lo que vamos a hacer, Gonzalo? Permítanos, no solo en las organizaciones políticas, a los ciudadanos, el que podamos verificar todo este proceso preelectoral, electoral, postelectoral. Permítanos revisar el hardware que se va a llevar adelante. Ya. Permítanos ver el software para llevar adelante. Permítanos hacerle un acompañamiento. Mire, este acuerdo de transparencia le ha repetido por varias ocasiones al presidente y al Consejo Nacional Electoral que lo que queremos es apoyar el trabajo, no interferir, no entorpecer, no de ninguna manera atacar al Consejo Nacional Electoral. Queremos participar, que inclusive mañana el Consejo Nacional Electoral pueda decir: este proceso fue transparente, que inclusive estuvieron participando y acompañando en todos los 8 procesos las organizaciones políticas, las organizaciones ciudadanas, los ciudadanos como tal, y además con la veeduría internacional. Yo creo que este es un sentido sano, transparente, pero yo, y en ese punto yo quisiera, en el caso de los que quienes fueron a participar, y fundamentalmente de Henry Cucalón, asambleísta de Madera de Guerrero, ¿cómo va a llamar vendepatrias? Vendepatrias son aquellos que han vendido, han endeudado al Ecuador con los chinos, los que han hecho las preventas chinas, los que dan a Dubái 50 años en concesión el puerto de Pozo. Esos son los vendepatrias, no los que simplemente están buscando mecanismos consagrados en las cartas democráticas a efecto de que se hagan transparencia, en forma transparente las elecciones, en organismos respetables, no solamente aquellos que quieren el correísmo, sino la OEA, la Comunidad Europea. De esa manera yo creo que va a haber tranquilidad en todos los ecuatorianos, y va a ver que el proceso electoral va a concluir con aquel que obtuvo la mayor cantidad de votos. Y eso es lo que únicamente lo que se pretende a través de todos estos organismos y este acuerdo nacional que se ha establecido con el propósito de vigilar el derecho ciudadano de la participación en la transparencia electoral. ¿Y qué más podría hacer, a su juicio, Medardo? Mire, a mí yo veo con preocupación cómo se están manejando las candidaturas, porque en primer lugar se está violando lo que claramente dispone la ley, lo que es la democracia interna. Aquí están ya imponiendo 2 personas que a lo mejor no son ni del agrado de los propios militantes, simpatizantes o adherentes de los movimientos. Señor Alvarado, ni creo que es afiliado, él fue simplemente un técnico que se lo llevó allá porque dirigió la campaña y es un especialista en publicidad. Aquel que incluso ha distorsionado todo el esquema de lo que es el manejo de un gobierno, pues si no lo manejan todo con publicidad. 9 años. Pero siempre ha dado la señal de que es un brazo conductor de algunas acciones. Habría al que punto ver. Que dicen que es brazo derecho del presidente hasta ahora. Ya, es que lo que nosotros los ecuatorianos buscamos es que existan candidatos y movimientos que nos den una solución a los problemas que tenemos, y eso no se ve. Yo creo que por lo menos ahora ya se van estructurando 2 grandes bloques, por ejemplo uno de centro izquierda que sería positivo, que acaba de constituirse, que lo está dirigiendo Enrique Ayala, y el otro frente que lo está manejando el centro derecha, Nebot. Porque yo vería, por ejemplo, con mucho agrado que esos 2 frentes se presenten como frente aglutinando a partidos y movimientos y que nos den soluciones. Sería de mucho valor para la democracia ecuatoriana que esos 2 frentes lleguen, por ejemplo, a una asamblea, porque eso de tener un solo bloque mayoritario no ayuda a la democracia. Con esos 2 frentes tendríamos verdaderos debates de gente que con mucho conocimiento, los intelectuales que sí existen en el Ecuador, nos permitan hacer leyes que necesitamos. Entonces la visión es diferente, no solo son simples nombres, no es cuestión de poner a los de confianza que me garanticen la salida que vaya por delante, porque ahora incluso lo que se está discutiendo es cómo vamos a terminar con esta
con este poder que ha tomado todas las instancias. Por eso se habla, por ejemplo, de una asamblea constituyente, para el día siguiente mandarles de la casa a todos. Porque si el pueblo ecuatoriano pide, por ejemplo, fiscalización, ¿cómo vamos a fiscalizar con el fiscal Eso del correísmo, con el conveniente, contralor ¿no? del correísmo, con todas las instituciones, con la administración de justicia controlada por el correísmo? O sea, sería un absurdo. Uno de los problemas más graves que tiene el Ecuador precisamente es la corrupción. Y en eso tendremos que ir a un plan nacional de corrupción, porque no vamos a permitir, por ejemplo, que queden sin fiscalización todos estos contratos que se han dado a dedo. El Arromo, 1.200 millones, sí, ahí tenemos una tierra aplanada. Alguien tiene que responder por eso. La Contraloría guarda silencio absoluto. Entonces, mire usted, esas cosas tienen que tener ya otra concepción. A mí lo que más Desde me preocupa, ya, ¿verdad? Sí, por eso yo creo que si se conforman estos dos grandes bloques, van a ayudar mucho a una promoción democrática seria, que dejemos a un lado solamente la promoción a través del marketing político, porque en eso son expertos. El señor Alvarado es experto en eso. Él va a hacer una campaña que naturalmente va a influir en este electorado que incluso está desmotivado, porque es otro de los problemas graves. Usted sabe que las encuestas dicen que más del 60% de los ecuatorianos rechazan a la política. Entonces eso es peligrosísimo, porque ese 60% puede irse con cualquier persona. Pero quizás ese 60%, si le educamos adecuadamente, le presentamos proyectos realizados, se vaya por el hombre más capaz. Eso es la democracia, eso son las elecciones. Las elecciones no son la manipulación mediática, propagandística. Por eso usted, Gonzalo, me ha escuchado en repetidas ocasiones que yo estoy en contra de lo que es la publicidad electoral, cuando precisamente la ley dice que lo que nosotros deberíamos tener aquí por delante es un proceso donde nos permita a todos, absolutamente a todos, hacer la promoción electoral, que es diferente a la publicidad. La promoción electoral son los debates temáticos que habla la Constitución que nadie quiere hacer. Entonces no es lo mismo mandar una cuña publicitaria de 30 segundos que sentarles, como usted lo siente aquí a toda la gente, a que nos hablen con claridad. Por ejemplo, ¿cómo se va a manejar la profunda crisis económica que tiene casi quebrado al Ecuador? ¿Cómo vamos a salir de eso? Si, lo que estamos ahora sobreviviendo es con préstamos a corto plazo y carísimos. Entonces, ¿cómo vamos a salir? Ese debería ser el debate al que nosotros deberíamos obligar y llevar a todos los candidatos, para que si no, el Ecuador no va a salir de esta profunda crisis. ¿Y este es un asunto de retórica barata o de una demostración de cómo se va a estructurar, que es la exigencia en este momento de la ciudadanía? La primera, para terminar el primer tema que fue en materia de discusión. Lo de Washington. Lo de Washington es la evidencia de que la reacción virulenta del presidente de la República desprecia toda veeduría nacional e internacional que no esté sometida a su poder. Desprecia cualquier organización política y cualquier pronunciamiento que no esté sometida a su poder. Y creo que el calificativo que escogió es un calificativo que se le vuelve a él mismo. Porque en este país, si alguien es vendepatria, ese es el señor Correa, el que con sus secuaces está vendiendo desde las compañías aéreas, desde las flotas petroleras, desde el agua, desde los puertos, desde todos los bienes que tiene el Ecuador en este rato. El que está vendiendo el Ecuador como un país con vista al mar se llama el correísmo. Y en esa lógica yo creo que no le vamos a permitir que juegue con un principio elemental de organización y de respeto al proceso electoral que se avecina. Hasta que corra la campaña electoral, él terminará vendiendo absolutamente todo, ¿no? Yo creo que... Como dicen ustedes, a precios de gallina con mal y toda esa vaina. Desgraciadamente, 50 años de concesión. Yo oportunamente, con una indignación impresionante cuando conocía esto, hace ya algunos, creo como 2 o 3 meses, que se conoció, yo a nombre de mis hijos, de mis nietos, reclamaba, ¿no? 50 años de concesión. Y los pozos petroleros. Eso es algo que todavía tiene que responder este presidente del Ecuador que viene. Ahí hay elementos hasta de traición a la patria, porque está violentando principios constitucionales fundamentales. Eso es lo que tiene en carpeta. Pero Alianza País en su tiempo no era más bien centralista. En nuestro tiempo, todo lo que planteamos al Ecuador fue una propuesta de recuperación de lo público, pero no para un nuevo amo, sino para la sociedad.
Nunca dijimos quítate tú para ponerme yo. Nunca planteamos hacer lo mismo que se criticaba de la manera más nefasta que se está haciendo. En esa lógica, la democracia ecuatoriana necesita un gran acuerdo nacional. Si los políticos de todos los partidos y de todas las ideologías no son lo suficientemente generosos y no están a la altura de este desafío que le presenta la sociedad ecuatoriana hoy, si no somos capaces de renunciar a cualquier apetito personal o de grupo, si no somos capaces de construir la unidad en serio, yo creo que estamos condenados como sociedad a ver la continuidad de un proceso que desprecia todo lo que no está sometido a su poder, que desprecia todo lo que no signifique sometimiento sin discusión a sus políticas, y creo que la democracia está en riesgo si los políticos no son capaces de unirse. Ese es un desafío y esa es una pelea en la que estamos dándola y ojalá tengamos buenos resultados en los próximos días. Gracias, César. Solo un pequeñísimo comentario frente a lo que usted dijo, que más vale malo conocido que bueno por conocer. No digo yo, dicen algunas Sí, personas. pero ese mal comentario quisiera recordarles a todos los ciudadanos que los posibles candidatos que van a terciar son personas con una hoja de vida amplia, positiva y que han sido personas que han dado lucha al Ecuador. En el centro izquierda, Paco Moncayo y Enrique Ayala Mora. En el centro derecho está Jaime Nebot, que ha hecho una muy buena obra municipal. Así es. El propio Guillermo Lazo. Señores, ¿cómo pueden decirte que no existen aquí ciudadanos capaces para manejar un país? Aquí tenemos brillantes ecuatorianos en todas las áreas. Y no caigan en la trampa de poner a los políticos que cuando llegan precisamente a un ministerio, como no saben nada, tienen que estar contratando 50 asesores. Muy bien, doctor. Una última cosa, Santiago Gonzalito, Guarderas. que terminemos. La doble moral del presidente además. Acuérdese que en el caso de Honduras pidió la intervención de la OEA. Y ahora que los ciudadanos estamos pidiendo la intervención de la OEA, somos vendepatria.